No me gusta tanto el tabaco industrial, pero son las casi 3 de la mañana y tengo que salir en bici escuchando a The Cure, los auriculares, por la ciudad vacía hasta donde están los bares. Y bueno, no ha sido una mala experiencia. He llegado al punto en el canal que, aunque no me vea nadie, me he vuelto bastante consciente de mí mismo. Así que eso implica que ahora quiero cambiar y hablar de cosas distintas, etc. Y supongo que si tiene que suceder, sucederá. Es un proceso natural. No me puedo forzar a hablar de cosas distintas si no las... Sobre todo si no salen de forma natural. Bueno. Bueno. En el vídeo de hoy tenía algunas ideas sobre lo que quería hablar. Por ejemplo, el mito de... Bueno, de primeras los mitos, porque eso creo que son un poco las raíces de todo lo que expongo en este canal, aunque me haya desviado mucho hacia lo que es un poco la sombra, quizás, o la exploración de los errores y por qué son importantes y todo eso. Creo que al final gran parte de mi pensamiento se basa en el hecho de los mitos y cómo son importantes para el humano. Ya que estamos en Navidades, está el mito de Cristo, que independientemente de su realidad sigue siendo un mito que tenemos entre nosotros, una historia. Ayer estuve en misa por cosas familiares. Bueno, hace un año que murió mi abuelo y fuimos a la misa a celebrar ello. Bueno, a celebrar, no sé, sí, a pagar nuestros respetos. Y voy a decirlo tal y como es, la misa fue un desastre. El pastor estaba muy despistado, se equivocó con el apellido de mi abuelo y fue un desastre. En plan, por todos lados. De primeras, es bastante común esto, pero solo había abuelos. Y el tono era muy decadente. No había una especie de... Parecía como a veces he encontrado en algunas novelas que leo, como en los mundos de fantasía se pone esta especie de religión en ese mundo, ¿no? Que la gente de ese mundo sigue. Y a veces me encuentro con la sensación de qué absurdo es esto. En plan, como se nota que son mitos que han sido escritos para un mundo donde se cree en ese mito, desde un mundo donde no se cree en un mito de la misma manera. Porque en este mundo hemos matado a nuestros mitos. Y era la misma sensación. Era como... Hostia, sigue existiendo esto. Y ya todo tenía una especie de... Era difícil no encontrar comedia en ello. Lo cual es... Dada la situación, puede ser triste. Pero no creo que haya que negar la comedia cuando se presenta, porque eso es peor, yo creo. Y bueno,
Si soy sincero, yo sí que creo en Cristo. Creo que Cristo era un hombre rebelde. Un hombre rebelde que tenía muy claro sus propios ideales y nadie lo pudo callar. Era una estrella en todo su mérito, literalmente. Una estrella tan brillante que seguimos hablando de ella 2000 años después. Y lo curioso es que en la misa se sentía que hablaban de este personaje de una forma completamente disociada, porque hablaban como si fuese una especie de personaje o una figura o una persona, lo que sea, por la que uno debería dejar su propio poder y dejarse a uno mismo de lado por esa persona. Y creo que si Jesús estuviese con nosotros hoy, sentiría mucha vergüenza por lo que la gente ha hecho en su nombre. Porque, a ver, mi interpretación va a seguir siendo una interpretación, pero el tío al final no creo que estuviese hablando de falta de poder. Está claro que la Iglesia ha sido completamente un sistema corrupto que ha usado una historia muy bella y poderosa a su propio beneficio. Pero independientemente de cuál haya sido la causa, hoy en día eso es una especie de... lo sentía ayer como una especie de sosiego para la gente que se encuentra desempoderada. Una forma de decir, sí, esto también, como una especie de bálsamo a esa herida de desempoderamiento. Es decir, hay un motivo para este desempoderamiento. Y hay una especie de bondad en ello. Y no voy a negar que haya un poquito de verdad en eso. Porque cuando uno se desempodera tampoco tiene que buscar demasiado pronto la fuerza. Porque puede cometer actos que no están en alineamiento con la verdad. Una persona cuando se desempodera, si es demasiado rápido en buscar fuerza, la palabra que se me viene a la cabeza es venganza. No una venganza en específico contra una persona, sino una venganza como acto. Una venganza al mundo que le ha quitado ese poder. Entonces es verdad que... Sí, es verdad, a veces es necesario decir, vale, me ha pasado esto, pero sigo siendo humano y todo esto sigue siendo parte de la vida o algo así. Y supongo que esa verdad es la que se manifiesta en mucha gente cuando encuentra sosiego en esas palabras de gracia ante un poder mayor. Pongas el nombre que le pongas. A ver, estoy enfocando todo esto desde el poder. Quizás porque últimamente me he enfocado mucho en mi propio poder. Pero al fin y al cabo, no creo que, por ejemplo, Nietzsche se equivocase cuando hablaba de que a veces todo eso es comida inmasticable. Porque le quita a uno su propio poder, la posibilidad de hacer algo al respecto de las cosas.
Y hace tiempo entendí ya que cuando uno no coge su poder, otro lo va a coger por él o por ella. Y eso, por mucho bálsamo que le eches, solo causa resentimiento. Bueno, por ejemplo, el pensamiento estoico aborda eso bastante bien. Porque independientemente de todo lo que estoy diciendo, es verdad que hay que entender que no podemos controlarlo todo. Y eso es parte del empoderamiento, saber que hay cosas que no se pueden mover, que no se pueden tocar en su estado actual y que es parte del proceso de la vida. Y aún así, como toda verdad, cuando la vuelves dogmática, se vuelve en contra de uno mismo. Y sabidurías tan poderosas como la estoica pueden también volverse en contra de uno mismo. Igual que la cristiana, igual que la misma sabiduría de Nietzsche, que habla de no te comas lo que te dan porque quizás es todo papilla para niños. Y bueno, hoy en día, 2024, veo las dos corrientes manifestándose. Tanto la corriente que vuelve la falta de poder un dogma, aunque sea inconscientemente. Y lo veo en todos lados. Como la corriente que vuelve el recuperar el poder como un dogma. Izquierdas y derechas. No tengo que decir mucho más. Y es curioso que hayamos llegado a este punto. Es muy posible que haya gente detrás, que haya movido los hilos, o que se haya aprovechado de una corriente humana natural de hacer esas cosas. Pero sin echarle la culpa a nadie, al final somos nosotros los responsables de hacer algo al respecto. Y bueno, quería hablar del mito de Cristo. Me he ido un poco por las ramas. Pero sí, al final creo que sí, Cristo es el ejemplo perfecto en cierto sentido de este hecho, de cómo hacer esto bien. Aunque no conozco del todo a Cristo. Pero al fin y al cabo era un tipo que hablaba de perdón, pero no se doblegaba ante la gente que lo intentaba tiranizar. Y hay un equilibrio perfecto ahí, porque no te vas a doblegar contra alguien que está usando su poder en contra de la gente. Pero eso no quiere decir que vayas a resentirlo. No sabe lo que hace. Solo la falta de poder puede volverse tan tiránica en busca de él. Eso es verdad, solo alguien que no se siente en control de su vida o en control de sí mismo va a intentar controlar a los del resto. No hay que resentirlo tampoco. Bueno, está bien resentirlo si es lo que sientes, tampoco hay que luchar contra esas emociones. Pero es verdad que se puede perdonar incluso a esa gente. Pero no por perdonarlos vas a doblegarte ante ellos. Y creo que ese es el fallo que ha cometido mucha gente. Y que hemos cometido como humanos en general en nuestro pensamiento, nuestra forma de enfocar el mundo. Uno o otro, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que la vida es mucho más rica y que siempre coexisten en cada acción. Y aquí veo el avatar de Cristo como
el casi hermano a la imagen de Ram o Rama en el hinduismo, que es esta figura de un príncipe que de hecho era un dios reencarnado, que en su historia se vio en la situación de tener que abandonar su reino. No me acuerdo exactamente los detalles, pero había una cuestión en la que creo que su padre se vio engañaron a su padre de alguna forma para aceptar una especie de situación en la que su hijo tendría que abandonar su reino para no volverse rey. Creo que era algo así. Y Ram accedió y se fue porque en los términos en los que hablan conocía el Dharma y conocía la situación del destino. Pero no se abandonó, no se fue para siempre, sino que se fue durante 10 años, que era lo acordado. Y claro, cuando volvió, se encontró con un país tiranizado por la gente que creó esa situación y que querían el poder. Y Ram era un tipo espiritual y se pasó toda la vida en busca del camino recto, de la acción perfecta. Y cuando volvió, se tuvo que enfrentar al reino que estaba tiranizando su reino. Perdona si tengo la historia un poco mal, porque no me acuerdo bien de ella. Pero entonces hubo una guerra, etcétera, ¿no? Y el tema es que básicamente toda la filosofía de este individuo era que si la acción viene desde un lugar puro, no puede ser equivocada. Y hoy en día es fácil malinterpretar eso. Porque las buenas intenciones no llegan a cualquier lado, ¿verdad? Las buenas intenciones pueden causar mucho mal. Y aún así no creo que estuviese equivocado. Y creo que es algo que también he intentado expresar en algún otro vídeo de este canal. Creo que cuando una acción viene del espíritu adecuado, por así decirlo, ese espíritu adecuado no es exactamente un espíritu que busca un buen resultado, en plan, no es tan simple como una buena intención. Creo que en este caso hablamos de una acción, una intención que no solo tiene buenas intenciones, sino que sabe que quizás no es perfecta y lo sabe con claridad. El conocimiento de los límites propios. Y aún así no se ve aplastado por ese hecho. Cuando uno conoce sus propios límites, y no digo conocer como una sabiduría perfecta de cuáles son los límites, no hablo de eso, hablo de saber que uno puede estar equivocado y que uno solo puede acertar hasta cierto punto. Cuando uno conoce la incertidumbre de sus propias intenciones,
Cuando uno conoce la incertidumbre de sus propias intenciones, puede actuar de una forma que no se rigidice por miedo a estar fallando. Por lo tanto, esas buenas intenciones de las que hablamos, que causan mal, muchas veces son intenciones que tienen miedo a estar equivocadas, por lo tanto buscan una manera de no estarlo. Pero muchas veces pueden fallar, porque no se han parado suficientemente a vislumbrar su propia pereza y su propia falla. En vez de eso, creo que lo que la figura de Ram en esta historia propone es lo que Ram era arquero. Es atravesar la incertidumbre sin negarla, en perfecto conocimiento de ella. Por eso creo que es hermano de Cristo, en cierto sentido, como mito. Creo que son impulsos paralelos. Las historias son muy parecidas, ya que Cristo no pensaba estar por encima del resto, sino que decía, no saben lo que hacen. Aceptaba la incertidumbre del resto y posiblemente la propia. Si no, ¿cómo vas a perdonar? Si no sabes que puedes cometer el mismo error. Si no es simple arrogancia el perdón. Te perdono porque estoy por encima. No, no es eso, te perdono porque tienes la misma ignorancia que yo. Solo que, por alguna razón yo me he dado cuenta. Y por eso no me voy a doblegar ante ti. Cristo fue una verdadera estrella, aunque su historia no se haya llegado completamente tergiversada. Y es normal que sigamos celebrándolo de alguna forma. Porque incluso a través de toda esa tergiversación, esa luz, que es la que brilla a través de la oscuridad, no la que es rígida y crea oscuridad. Esa luz sigue brillando de alguna forma a través de los huecos que se presentan a través de la historia. No se ha perdido esa luz. Es curioso. Los mitos supongo que se generan desde un aspecto de la conciencia que habla siempre de una historia similar. Creo que todos los mitos hablan de personajes que tienen una actitud similar a las estrellas. Y lo digo literalmente. La luz de las estrellas brilla por la muerte de la misma estrella. Las estrellas tienen átomos, al principio simples, como el hidrógeno, así que tienen poco peso y estructuras simples. Y la misma energía de la estrella sucede a través de que estos átomos se rompan y creen estructuras más complejas, átomos mayores. Si al principio empieza con hidrógeno y helio, sobre todo, empieza a generar estructuras mayores, como quizás el oxígeno, el nitrógeno, y poco a poco estructuras más complejas y más complejas. Y de hecho, toda la materia que tenemos en este mundo viene de ese proceso. Este mundo está construido de átomos creados por estrellas.
Las estrellas son creadoras de mundos. Y claro, en este proceso las estrellas van muriendo poco a poco, porque cada vez que rompe estos átomos va acercándose más a su final. Y las estrellas más grandes, las que más brillan, son las que más rápido mueren. Y no creo que estemos hechos de polvo de estrellas. Estamos hechos literalmente de... Somos hijos de estrellas, que es distinto. Y creo que como humanos tenemos la misma cualidad que las estrellas. Hablo de ello en el primer vídeo que subí de este canal. Creo que se llama Eres Luz. Y los humanos a lo largo de nuestra vida hacemos algo parecido. Porque cuando somos niños tenemos formas simples de ver el mundo. Y a medida que nos hacemos mayores vamos destruyendo esas formas simples y creando formas más complejas. Y ese proceso es un proceso de muerte. Un proceso de cambio. Y para que esas estrellas que somos brillen de la forma adecuada, que de alguna forma u otra todos somos estrellas, pero sí que se puede torcer el proceso. Creo que la forma en la que nos torcemos en nuestro camino es cuando negamos ese proceso. La arrogancia y el orgullo creo que se considera un pecado capital porque implica que de alguna forma creemos que el resultado que hemos conseguido a través de la vida es tan importante que ya no merece más cambio, que ya no merece más destrucción y más proceso. Y cuando sucede eso, cuando uno se niega a morir, es cuando realmente muere su propia luz. Deja de poder brillar con luz, sino que la sustancia que está generando es otra cosa, no es luz, sino que es un oscurecimiento. Algo que no deja que pase la luz a través. Y estos movimientos de pensamiento que hay hoy en día, tanto por los pensamientos de derecha, que tienen que ver con quizás más una especie de conservar el poder, que no te lo quiten. Creo que es exactamente eso lo que está sucediendo ahí. Y lo mismo en la izquierda. Con este pensamiento de no caer en esa trampa y no ser arrogante y no poner el poder por encima del bien colectivo o algo así. Creo que los dos pueden caer en esa trampa de creerse por encima del cambio. Y creo que puede haber luces brillantes tanto en un lado como en la otra. No me malinterpretéis. Pero la razón por la que expongo esto es porque si se han formado dos corrientes tan opuestas de pensamiento, es porque en cierto sentido tanto una como la otra se están negando a cambiar. Porque su cambio requeriría la aceptación del otro lado. Y cuanto más se resista el otro lado, más ignorante y oscuro se va a volver la forma de pensamiento. Y el mayor problema con eso es que antes o después la misma vida va a forzar a las personas que sostengan esa forma de pensar a cambiar de alguna forma, porque la misma vida va a mostrar su propia naturaleza, que tiene más que ver con esa naturaleza brillante, como las estrellas de cambio. Pero cuanto más se perpetúe
la resistencia a ese cambio, más brutal va a ser ese cambio. Y más cantidad de destrucción va a necesitar para mostrarse, la verdad. Y en mis vídeos habla un poco de esto de... Creo que de alguna forma u otra he descrito un poco que para seguir adelante en la vida es importante permitirse morir un poquito y tener pequeñas muertes. Para aprender a abrazar ese proceso interno y no volverse resistente a él. Para que no sucedan monstruos, como lo vi en la misa de ayer. Gracias. Qué rico está. Bueno, he esperado a que pase el camión de la basura para que me podáis escuchar. Y bueno, lo que va a decir es que, por ejemplo, por eso creo que está tan extendido el consumo de alcohol. Porque el alcohol nos permite ser estúpidos durante un rato y nos da una especie de material estúpido de diversión sin conciencia que también es necesario para seguir aprendiendo. Y yo, por ejemplo, no bebo mucho alcohol, pero sí que he percibido que el alcohol no es lo mejor para el cuerpo y para la mente. Pero también una persona que es demasiado recta también puede ser bastante extraña, no en el mejor sentido, quizás. No siempre, pero a veces. Y como esta gente que no acepta, como que juzga al resto por sus actitudes. Por mucha sabiduría que tengan, creo que quizás están perdiendo el punto de vista más global del tema. De por qué la gente hace lo que hace. Y supongo que hay mejores formas de hacer eso que el alcohol, pero bueno, es lo que estamos usando ahora como sociedad. Y hablando de todo esto, quería volver al tema del mito. Y hoy en día tenemos Netflix y todos sus hermanos y Hollywood. Que son máquinas de mitos. Y yo, que me he movido bastante en círculos espirituales, he visto que se juzga bastante esto como algo no bueno para el espíritu, así, ¿no? Y lo puedo llegar a entender, porque yo también lo he visto en mí, como si uno se deja llevar demasiado por la corriente de pensamiento social, su ignorancia, la ignorancia natural que necesitan esas historias para existir, puede apoderarse mucho de uno. Y uno puede bobificarse. Nietzsche hablaba de esto. Pero creo que la persona que realmente es inteligente, creo que es capaz de pasar por ese proceso sin perder exactamente su inteligencia. Porque las personas más inteligentes no creo que sean las que más claras tienen las cosas, sino creo que son las que más abrazan la incertidumbre, como Sócrates, y aún y así mantienen su contacto con la verdad. Las personas profundas, no vas a verlos sacando conclusiones demasiado rápido. Pero bueno, yo hago bastante eso, posiblemente aquí. Pero siempre hay que mantener un margen de duda. Y
como he dicho antes, los humanos necesitamos mitos, nos nutrimos de mitos. Y así como en Grecia tuvimos mitos, y después en la Edad Media tuvimos otros, y ahora tenemos otros. Creo que quiero traer a la luz el hecho de que el proceso por el que estamos pasando como sociedad, como individuos. En la Edad Media, el mito cristiano tenía un gran problema, y es que se enfocó en la fuente de bien y puso la fuente de mal arrinconada en un rincón, le puso el nombre de Satán, Lucifer, y dijo, eso es lo que tienes que evitar y esto es lo que tienes que aspirar hacia ello, esto es lo que tienes que absorber y esto es lo que tienes que evitar. Y el problema es que la vida no es tan simple. Y por ejemplo, yo en estos vídeos no busco exactamente tener la razón, sino que es más una especie de diario, en el que expongo los puntos de vista que mi mente está experimentando, y seguramente en el futuro veré las cosas de otra manera, pero siempre me podré nutrir de ver estos vídeos con retrospectiva y decir, hostia, mira, en ese momento estaba viendo el mundo desde ese punto de vista. Y no creo que estén equivocados, no creo que estén del todo acertados tampoco. Creo que es otra cosa, creo que son puntos de vista. Y a través de ver muchos puntos de vista uno puede acercarse a la verdad. Y hoy en día la sociedad se mueve mucho por la búsqueda de una verdad fija. El otro día, por ejemplo, el día de Navidad, estuve hablando con familiares sobre mi futuro y mi camino y por qué... Bueno, mi camino es muy extraño porque estoy haciendo las cosas muy de forma caótica y no estoy aceptando los caminos convencionales. Y claro, desde el punto de vista de otra gente, me falta, por lo menos lo que me reflejan es que me falta realidad. Y no voy a decir que estén equivocados, porque no creo que lo estén. Creo que yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es ver la realidad desde puntos de vista alternativos, que no dejan de ser reales. Entonces, creo que la realidad es fija hasta que no lo es. Y si alguien no refleja ese fallo que tiene las cosas, la gente va a estar ciega. Y si tú mismo, o yo o alguien, mira a lo que es el mainstream y piensa que es muy estúpido, lo que le ofrezco es que esa estupidez solo está intentando contrarrestar otra corriente que tenemos de certidumbre. Si no, no existiría. Estoy leyendo El lobo estepario, de Hermann Hesse. Y bueno, voy solo por el principio. Y en las primeras páginas describe esta situación en la que el personaje principal, una persona muy inteligente, con una mirada, le expresa al narrador en ese momento como una situación en la que están, la que hay un tipo dando una conferencia sobre filosofía. Solo con una mirada, el personaje principal muestra lo ridículo de la situación. Como, en palabras del autor, como si mostrase que no somos más que monos, que hemos llegado a ser un poco inteligentes y creemos que eso es mucho. Y por eso es tan inteligente y el personaje principal, y por eso es tan rico el libro. Es un gran autor, este.
Y es verdad. Somos increíblemente estúpidos. Y la consecuencia de esa estupidez es que hemos adorado la poca inteligencia que hemos recogido. Y no creo que esté mal, porque hemos avanzado mucho y hemos creado un mundo muy rico y cómodo, con muchas opciones. Pero para el siguiente paso, naturalmente no podemos apegarnos demasiado a esta inteligencia que hemos recogido, porque si no vamos a morir en el proceso. Y es la arrogancia. Es esa misma arrogancia la que ha, yo creo, apartado la realidad del mito. Como si fuésemos demasiado inteligentes para creer en esas cosas. Y yo ahora mismo estoy indagando los mitos cada vez más. Y estoy aprendiendo a ver los personajes y los dioses que representan como cosas reales en este mundo. Creo que Afrodita es real y Hades es real. Y los dioses egipcios también, de alguna forma. Y aunque los hayamos abandonado, siguen existiendo entre nosotros. Porque siguen siendo reflejos de impulsos humanos. Y por ejemplo, el New Age los ha empezado a rescatar. Y lo curioso del New Age es que es el movimiento más criticado. Y la gente espiritual es la que más lo critica. Y yo creo que exactamente ese hecho es lo que más valida el New Age. Porque el New Age no es más que los humanos recuperando un montón de sabiduría ancestral que habíamos enterrado bajo tierra por creerla inútil y sacarla a la luz. Y naturalmente el proceso por el que sucede eso es la estupidez. Y vemos a gente que está usando cosas sin saber usarlas, ¿no? Por lo menos en apariencia. Y en realidad, seguramente. Pero es que es exactamente lo que va a suceder si vamos a empezar a recuperar esa inteligencia y a volvernos más inteligentes. Primero vamos a encontrarnos con toda la estupidez. Y bueno, yo mismo llevo cristales y creo en astrología y leo sobre el budismo y todas las religiones y veo la verdad que hay en todas y veo como es la misma verdad la que hay en todas. Y el hecho de que haya un montón de estupidez en el movimiento que está haciendo eso, para mí solo lo valida más. Porque está diciendo, hey, aquí hay algo que no sabemos usar, pero que tiene valor. O por lo menos ciertas personas se están dando cuenta que tiene valor. Claro, una persona que no tiene nada que ver con la espiritualidad no va a ver eso, naturalmente, y no le va a servir mucho. Pero es curioso que las personas espirituales sean las que más critican el resurgimiento espiritual que está habiendo. Y digan, no, yo creo en estas cosas, pero yo no soy New Age. ¿Cómo que no? ¿Qué eres entonces? Quizás eres un poco... sabes usar esos instrumentos un poco más, ¿no? Pero sí, si eres espiritual y estás usando esas cosas, posiblemente seas New Age. Y bueno, ya que es Navidad, os quiero regalar toda esta sabiduría de vuelta. No la que estoy diciendo yo exactamente con las palabras, sino toda la sabiduría que creemos que es estúpida. Quiero regalaros esa sabiduría. Porque esa sabiduría sea la que más va a reflejar los siguientes pasos, de alguna forma u otra, aunque sea en su propia estupidez, en sus propios fallos. Antes, en una conversación, le he dicho a mi madre que ahora mismo mi filosofía es que lo que más valoro ahora mismo son mis errores, más que otra cosa.
es que por mucho que amemos los aciertos y las cosas que podemos llegar a hacer, donde más valor hay enterrado en la vida uno muchas veces es en los errores que comete. Y la gente más exitosa muchas veces es la que más sabe rescatar ese valor de esos lugares. Y bueno, por ejemplo, este propio canal, habrá mucha gente que vea estos vídeos y dirá qué bazofia es esto, qué chorrada es esto. Y lo admito. Es posible que sea un desastre esto que estoy haciendo, porque son vídeos largos, que muchas veces estoy dando vueltas alrededor de las mismas cosas, sin sacar muchas cosas en claro, ¿no? Y soy consciente de eso. Quizás lo que estoy haciendo es rescatar otra perspectiva. Una perspectiva en la que quizás no estoy buscando exactamente una forma concreta de ver las cosas, sino más bien destruir esas formas concretas para rescatar lo que hay en el fondo, más allá de esas cosas. Y no creo que sea un camino para todos, creo que es un camino para valientes. Asimismo me sentí leyendo a Nietzsche, leyendo por encima del bien y el mal. Sentí que lo que estaba haciendo, bueno, creo que es lo que estaba haciendo, es más que buscar una verdad, es destruir verdades y mostrar la falsedad de esas verdades que tanto hemos venerado en tantas corrientes de filosofía. La filosofía del rebelde. Es la filosofía quizás más peligrosa, en cierto sentido, porque es la que más fuego suele tener. Pero también creo que es menos peligrosa que el tipo de filosofía y las formas de pensar que creen saberlo todo, porque son las que a largo plazo más daño pueden causar, como ha sido el caso del cristianismo. Y ya que la muerte de Dios y la muerte del mito nos ha traído a este punto donde no tenemos un mito concreto, creo que he entendido un poco a lo que se refería Nietzsche con el concepto del superhombre. Creo que el superhombre, para los que no sepáis de qué va este concepto, el superhombre es el hombre que se alza por encima de la moral y que busca su propia moral sin aceptar exactamente lo que otros piensan. Creo que el superhombre que tan peligroso es porque los nazis se basaron en esa idea para construir su imperio de terror y no fueron los únicos. Creo que el superhombre en lo que se basa es en el hombre que crea sus propios mitos. Y creo que para eso hay que abrazar los mitos que ya existen. No se pueden negar. El artista, los artistas más originales siempre se nutren de lo que otros artistas hacen y siempre roban, solo que lo hacen con estilo, porque lo hacen de una forma en la que no parece que estén robando. Pero Jimi Hendrix, los famosos trucos que hacía con su guitarra y las florituras que hacía, las sacó de otras personas, pero las recordamos por él. Kurt Cobain es una mezcla muy perfecta de punk y música pop, estilo Beatles y así, ¿no?
Y es curioso porque a casi todo el mundo parece gustarle Nirvana. La música sofisticada. De una forma bastante simple. Y claro, crear mitos propios puede ser muy peligroso. Porque cuando vemos que alguien está pensando demasiado por sí mismo, muchas veces es la persona que más se puede estar equivocando. Porque más fuera de contacto está con la realidad que el resto está sujetando. Y más destructora puede ser la realidad que esa persona está cultivando en su interior. Y ese es el papel del rebelde. Y los rebeldes tienen la fuerza en su interior que puede causar más destrucción. Pero no creo que eso sea necesariamente algo malo, aunque pueda serlo. Porque igual que lo que he dicho de que a veces hay que tener pequeñas muertes en la vida para aprender a crecer de la manera correcta, sin desviarse demasiado. Es en esas figuras rebeldes que parecen fuera de la sociedad y que parecen tan extrañas como Charles Manson, por ejemplo, en los que se puede ver reflejada la sociedad misma y sus propios errores y ver más allá. Pero para eso hay que aprender a ver no solo los fallos, sino también las virtudes que estaban cometiendo esos fallos. Porque Charles Manson mismo, por ejemplo, era una persona con mucho poder, que fue capaz de manipular, por lo menos esa es la historia, a gente para cometer asesinatos. Pero al final, yo creo que esto es una figura así, lo que hizo es destapar lo que había debajo, lo cual es muy peligroso. Pero creo que es imposible que no suceda. Sobre todo en sociedades que han reprimido mucho a los individuos. Y cada vez que las sociedades se vuelvan muy homogéneas y repriman mucho a los individuos, van a necesitar cierta cantidad de destrucción para arreglar eso. Esa es la historia de Perséfone. Creo que este vídeo se está alargando, pero voy a exponer esto. La historia de Perséfone y Hades se trata básicamente de que, bueno, Perséfone era una doncella. La chica inocente, muy bella. Las flores florecían a su alrededor. Y su madre quería mantener esa especie de inocencia y esa virginidad. Y la apartó de todo el resto de dioses. Claro, lo que sucedió cuando hizo eso es que apareció Hades. Hades es el dios del inframundo. Y claro, como dios del inframundo, el rockstar, el que no cumple las reglas y hace las cosas que quizás otros consideran malas o feas, no, justo va a ser... ¿Quién te crees que va a ser el que va a romper la regla que ha impuesto la madre de Perséfone? No va a ser un dios como Apolo o... yo qué sé, incluso... bueno, Zeus era su padre, así que no, pero... no va a ser otro dios que tenga más orden en su mente. Va a ser justo el dios que más caos tiene en su mente, el que va a aprovecharse la situación y va a buscar a Perséfone. Y el que va a buscar sus favores sexuales o lo que sea. Entonces, claro, Perséfone, ¿con qué dios se encontró? Con Hades. Y a través de unas grietas que salieron del suelo, apareció Hades y se llevó a Perséfone al inframundo.
Y entonces la que era la doncella, la pura, se volvió en la diosa, en la reina del infierno, del inframundo. Su madre se equivocó un poco en sus intenciones al aislarla para buscar su pureza. Lo que consiguió es convertirla en la más caótica de todas, quizás. Pero bueno, la historia sigue y después el padre de Perséfone, Zeus, y Hades llegaron a un acuerdo en el que, como Perséfone ya había visitado el inframundo y ya había comido de sus frutos, no iba a poder dejar de pertenecer a ese lugar, porque ya lo había conocido. Pero cada medio año volvería a la Tierra y viviría ahí. Por lo tanto, cada año habría 6 meses donde estaría en la Tierra y florecería la primavera y el verano, pero después tendría que volver al inframundo. Y ahí empezaría el otoño y el invierno. Y para mí esa historia es perfecta, ya que muestra cómo la naturaleza no conoce tanto de lo que está bien y lo que está mal, sino conoce de los procesos naturales a través de los cuales la vida y la muerte coexisten, siempre. Y cómo se necesitan los unos el uno al otro. Y creo que esa historia vive en todos nosotros. Y lo curioso es que los griegos solían hacer rituales donde tomaban brebajes que seguramente sean psicodélicos y actuaban esa historia, como una especie de ritual religioso casi. Y hoy en día hemos perdido esa conexión que teníamos con los mitos. Creo que en los 60, con el resurge de los psicodélicos, volvimos a interactuar con ese mundo de lo mítico mucho. Y creo que estamos empezando a integrar más esas cosas. Y con toda la energía nueva que estamos teniendo con Netflix, con las redes sociales y con todo esto, creo que tenemos más capacidad de hacer eso. Y no creo que sea a través de pensar que hay formas adecuadas y no adecuadas de hacerlo, sino de ver honestamente qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos usando estas herramientas y cuáles son las historias que se están contando en el mundo. Porque gran parte de la corriente mítica está siendo manipulada a través de medios y por razones políticas y etcétera, pero eso también son los mitos que gobiernan nuestro mundo hoy en día. Creo que como humanos, nuestro poder está en aprender a ver eso. Está en aprender a ver cuáles son los mitos que estamos usando. Porque por mucho que creamos que los mitos son mentira, viven entre nosotros. Gracias. Ha sido muy caótico, supongo, este vídeo. Y supongo que no tenía sentido evitarlo. Buenas noches.